La seguridad jurídica, que es uno de los temas más importantes de la introducción al derecho, ¿no? Grosso modo hablamos de seguridad jurídica cuando en los mismos fallos, cuando en las mismas situaciones se dan fallos similares. Es decir, si hay una situación en el año 2010, en el año 2015 debe fallarse de la misma manera que se hizo anteriormente, ¿no? Esto muestra un Estado justo y confiable y muestra una certeza de justicia por parte del pueblo. Hablamos ahora sobre la introducción del límite de la defensa. A lo que yo tengo como concepción del límite de la defensa es una cosa que suena bastante más compleja de lo que es, y es al límite que da el abogado en cuanto a la defensa. ¿A qué me refiero con esto? Si viene un violador o un asesino, el abogado pone un límite hasta dónde va a defenderlo y se basa más o menos en lo que les propongo aquí, en lo justo y en lo moral. En pensar, lo que estoy haciendo es justo, es moral, es ético, va con la línea que yo quiero mantener, y se pone a pensar en los delitos y su castigo. La pena es proporcional, la pena que se está dando a la persona es justa, entonces ahí se defiende algo más que el acto, se defiende a la pena que se le da. Vamos a hablar un poco sobre el derecho civil y vamos a hablar sobre la adopción romana y ecuatoriana. Cuando hablamos de la adopción romana, hablamos de adoptar a una o a más personas. Hablamos de adoptar a una persona, a un grupo de personas para que vengan en la potestad del pater familias y para que tenga una suerte de status quo más elevado, ¿no? Por eso pongo que son intereses políticos y sociales, ya que mientras más miembros hay en la familia romana, más poderosa es la familia romana. Los intereses de la adopción ecuatoriana son distintos. ¿Por qué? Porque se adapta y se acepta solamente la adopción cuando hablamos de una persona y se convierte en el hijo de quien adopta. Son intereses familiares, no políticos, como hablábamos en Roma, porque estos intereses se priman por el derecho del niño de tener una familia y el derecho de una persona de constituir una familia, ¿no? Hablamos de la defensa del niño. ¿A qué nos referimos con esto? Que se priman los derechos del adoptado y no acá como se primaba al padre de familia, ¿no? Hablamos ahora de lo que significa el monopolio del uso legítimo de la fuerza, una de las preguntas más esenciales del estudio del derecho, y de cierto modo significa que mientras todos podemos hacer uso de la fuerza, solamente el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza. ¿A qué me refiero? La coercitividad, la coerción, la coacción solamente puede ser utilizada por parte del Estado legítimamente. Es legítimo porque está autorizado en la ley, está autorizado en la Constitución el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, y es un monopolio porque nadie más que no sea el Estado puede hacer uso legítimo de la fuerza. Vamos a hablar del contrato social como origen del Estado, es un tema interesante. Un contrato es un tratado firmado por dos partes que tiene carácter vinculante para las dos partes. El contrato social, sin embargo, es más o menos aquellas respuestas a las preguntas que dan origen a un Estado, ¿no? Es la pregunta que hacen los fundadores de la patria en Riobamba de 1830, en el cual se empieza a constituir el Estado ecuatoriano, por ejemplo. Hablamos ahora de las constituciones y el contrato social. Son dos acepciones bastante parecidas, son cosas que más o menos dan inicio al Estado o mantienen al Estado en flote, pero me parece un poco interesante el tema de que el conocimiento de la Constitución es por parte de toda la sociedad, sin embargo el conocimiento del contrato social es de una parte muy reducida de la sociedad. Como les decía, tienen en cierto punto conceptos familiares y conceptos similares, pero mientras el contrato social habla de una construcción del Estado, la Constitución habla de hacer que el Estado permanezca en flote. Contrato social y su vigencia actual, el contrato social evoluciona con las sociedades, por eso ahora tenemos el contrato social reflejado, se podría decir, en la Constitución. Las características de un Estado liberal: el Estado liberal es un Estado mínimo que no interfiere en el derecho de las personas, mantiene una esfera de libertad que garantiza la protección de los derechos, es soberano para el pueblo y el pueblo es el que toma la definitiva decisión de quién va a gobernar. Muchas gracias.